Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más aquí en la casa del Señor, para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir recibiendo lo que nos va a hablar esta noche. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que estarán mirando por redes sociales y también aquí en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos y le damos gracias al Señor porque Él nos permitió estar aquí presentes de nuevo en su casa. Mi nombre es Carolina Brambila, copastora de este Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y yo solamente soy un vaso que el Señor le ha placido irla llenando. Todavía le falta mucho por trabajar en este vaso, pero para gloria y honra para el Señor, porque Él es bueno y todo lo que dice que tenemos que dar, lo que por gracia recibimos, debemos de dar. Y vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor usando estos labios para llevar su palabra y estos pies para anunciar sus buenas nuevas, que eso es lo que el Señor nos ha mandado. Padre bueno, vengo ante tu presencia, Señor, reconociendo que solamente en ti puedo caminar correctamente, porque tu palabra limpia mi camino. Y dice tu palabra que la ley es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Bendito Dios, yo te pido que seas tú perfeccionando a esta humilde Padre Santo ante ti, bendito Dios. Que seas tú purificándome, Señor. Que seas tú ayudándome a poner, por ejemplo, en tu palabra, bendito Dios. Porque solamente en ti hay sabiduría, bendito Rey. Te damos gracias por tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, porque nos lo has dado para que nos enseñe tu camino, para que nos enseñe la correcta interpretación de tu palabra, de tu bendita Torah, de tus escritos. Oh bendito Rey, te damos gracias. Te pido que les des sabiduría a cada uno de mis hermanos y a mí, Padre eterno, un espíritu de sabiduría, un espíritu obediente a tu palabra. Limpia nuestros ojos, quita toda escama de nuestros ojos espirituales, quita todo velo que se encuentre en nuestros ojos, Padre bendito, Señor, porque tu palabra dice que todo aquel que se convierte en ti, tú quitas todo velo. Bendito Rey, te pedimos que seas ayudándonos a convertirnos en ti, bendito Dios. Oh, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y pues vamos a continuar con la segunda parte que dejamos pendiente la semana pasada, ¿verdad? De cómo obtener esas promesas que el Señor ha tenido para nosotros. Porque hay requisitos. Es mentira de Satanás que el Señor lo reprenda, donde ha dicho que ya no tenemos que hacer nada, porque todo ha sido un regalo. Pero ¿a poco si yo le doy un regalo a usted físicamente y no lo guarda, lo deja por ahí donde quiera, ¿no vendrá alguien y se lo roba? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Lo mismo pasa con ese regalo que el Señor nos ha dado. Que si no lo cuidamos, eso es por su gracia, es un regalo que Él nos dio. Pero si no lo cuidamos, viene Satanás y nos lo roba. Porque ese es su trabajo. Robar, destruir, separar, engañar. Por eso es que dice el Señor que nos mantengamos alertas, que despiértemos. Porque ¿quién puede estar dormido y estar alerta? Por eso es que les decía a sus apóstoles, ¿por qué están durmiendo? No los puedo dejar un ratito solos porque luego se duermen. A eso se refería, que se distraían. Como está el mundo ahora, distraído.
Hay mucha diversión, hay mucha distracción. Y podemos perder esas promesas del Eterno si no estamos alertas. Y vamos a ir a Juan 10:26, que estábamos mirando cómo tener la salvación la vez pasada, ¿verdad? Cómo tener la vida eterna, cómo cuidar esa misericordia que Dios tuvo con nosotros a través de su Hijo. Y veamos cómo dice en Juan 10:26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. En Él solamente hay vida eterna, pero ¿qué dice? Los que le creen son los que van a escuchar su voz, son los que van a escuchar las instrucciones. Ellos, si son sus ovejas, van a reconocer la voz, van a reconocer que es palabra de Dios, que es palabra del Mesías. ¿Y qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. O sea que no nada más son oidores de su palabra, sino que seguidores de su palabra. Y dice en el 28, y yo les doy vida eterna. Pero solamente si lo seguimos nos da vida eterna. Y no perecerán jamás. O sea, no moriremos. Porque dice que el pecado nos trae muerte. Y en Él tenemos vida eterna. Esa es la promesa que Él nos da. Pero si somos oidores y seguidores de Él. Y dice así: ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo nos podemos hacer también uno solo? Al obedecer, al seguir los pasos, al obedecer esa palabra que su Hijo, Yeshua, obedeció. Y dice que obedeció toda la palabra del Padre. Y al obedecerla, se convierte en uno. Al creer en su palabra, nos convertimos en Él. Yo me acuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas, les gustaba jugar, a remedarme los movimientos que yo hacía. Jugando. Porque ellas querían ser como yo. Por eso los papás tenemos que ser bien sabios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer con nuestro Padre. Imitarlo. No en chistes, sino en sabiduría. Hasta calor me está dando. Está bien que sientamos ese calor. Eso significa que estamos vivos. Y dicen en el 30, yo y el Padre somos uno. Uno somos. Porque yo sigo repitiendo, cuando hay una pareja que están de novios, son dos. Pero dice que dejará su padre y a su madre para convertirse en uno solo.
no significa que ya el hombre es mujer y la mujer es hombre, sino que están en un mismo sentir, están en acuerdo y se convierte uno solo. Se pone en que está la comunicación correcta, se comunican todo porque es uno. No, antes cuando estaban separados, uno iba para donde él quería y ella para donde ella quería, pero ahora ya van los dos juntos, porque ya son uno. Si seguimos esa palabra del Señor, nos vamos a convertir en uno también, con el reflejo de nuestro Padre. Se tiene que ver en nosotros. Si somos representantes de nuestro Padre, tenemos que vernos como tal. Como su Hijo, Él representó al Padre. Ahora tenemos nosotros doble, porque ahora tenemos que ser representantes de nuestro Padre y también de su Hijo. Porque si no lo representamos de una manera correcta, lo ponemos en vergüenza y somos mentirosos. Si no dice su palabra. Y miren lo que dice, lo interesante que dice aquí en Juan 6, 47, De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, el que cree en sus palabras, el que cree en lo que Él hizo, que fue limpio, puro, perfecto. Si tú crees que que lo que yo hablé es verdad, hazlo tú también. Ahora, si no creemos en Él, ¿cómo vamos a obedecer? ¿O cómo vamos a decir, Señor, te creemos, y no hacemos nada de lo que Él nos dice? Y dice en el 48, yo soy el pan de vida. Y el 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque ese era pan que sacia el estómago. Ellos no comieron el pan, o sea, no obedecieron su palabra. Pero dice en el 50, ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, esa palabra que estamos obedeciendo viene del cielo, de nuestro Creador. Y el que come esa palabra no muere. Yo me acuerdo que cuando muchas de las veces, no sé si ustedes han escuchado en alguna vez que esta persona es muy mentirosa y tiene una manera muy buena para decir las mentiras que todos se lo creen. Y todavía se burlan y dicen, se la tragó todita. O sea, se la creyó, se la comió, la digerió, o sea, la hizo, la recibió como una verdad. Por eso dice que el que come de esas mentiras muere. Pero si comemos su palabra, vamos a tener vida eterna. Él nos promete tener vida eterna. Y no vamos a morir, porque dice que el que no obedece su palabra es digno de muerte. Y en el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, su palabra era la palabra de nuestro Creador, se convirtió en su Hijo, porque la vivió. Y como Él murió, o sea, dio su carne para que nosotros tuviéramos vida.
y creyéramos en todo lo que Él hizo y lo pongamos en práctica. Él representa ese pan, esa palabra. Y dice en el Juan 6:52, dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y en el 53 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, el que no cree, el que no pone en práctica, el que no lo recibe, esa verdad, pues no va a tener vida. Sabemos que beberlo, tragarlo, es creerlo, recibirlo. Dice en el 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, el que obedezca la palabra que yo estoy obedeciendo y todo lo que estoy haciendo yo, ustedes crean por qué lo estoy haciendo, en el día postrero nos va a resucitar. Esa es su promesa. Porque dice su palabra que el que sigue su palabra no morirá, aunque muera, no morirá. O sea, va a dormir, va a tener vida eterna. O sea, aunque su cuerpo muera, su alma va a seguir viviendo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que cree y pone en práctica, cree en todas sus palabras, cree en el sacrificio que Él hizo, Él va a estar con nosotros. Esa es su promesa. Dice: permanece en lo que yo estoy haciendo y yo permanezco en él. Esa es promesa. Y dice en el 57, dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, o sea, el que cree en lo que yo le estoy diciendo, él también vivirá por mí. O sea, por lo que yo hice, ustedes lo hacen, o sea, va a vivir por ese medio, por esa enseñanza que Él nos dio. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea, él, ahí estamos viendo que cuando Él las decía, era en la sinagoga, era donde se reunía el día de Shabbat, el día de reposo, y Él hablaba la palabra del Señor, ahí en Capernaum. Y dice en el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién te puede hacer caso? ¿Quién la va a poner en práctica? Y en el 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, por decirles la verdad, ¿eso les está ofendiendo? Porque estaban acostumbrados a vivir una vida de costumbre, tradiciones, mandamientos de hombre. Entonces el que le vengan y le digan: ¿sabes qué? Estos que tú estás viviendo no te va a dar vida eterna. Pero si tú haces lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy poniendo en práctica, lo que yo estoy escuchando, tú vas a tener vida eterna. Y híjole, voy a tener que dejar todas mis costumbres, todas mis tradiciones y todo lo que yo estudié, todos los diplomas.
el que no se despoja de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus malas enseñanzas, mandamiento de hombre, enseñanzas de hombre, que solamente en los institutos lo que enseñan es teoría. Solamente enseñan como fueron enseñados, pero ya nada que ver con lo que Yeshua enseñó. Y más adelante vamos a estar viendo qué fue exactamente. Ya hemos venido viendo que dice que su palabra es el pan y su cuerpo, porque descendió del cielo. Y dice en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quienes eran los que no creían. O sea, a él no le podemos engañar. ¿Y quién le había de entregar? Porque muchos van a decir, Señor, Señor, sí te amo, Señor. Pero, ¿qué tal estas personas que se llevan supuestamente llevando la palabra de Dios, el evangelio, por una gran razón? Estos son como Judas, traicionando, que se dejan vender por unas monedas y traicionan la palabra de Dios, la tuercen, porque de esa manera van a recibir más razones económicas, financieras. Dicen ellos, bendiciones, ofrenda de amor. Si no hay una ofrenda de amor, no vienen a predicar. ¿Acaso Jesús, Yeshua, los apóstoles predicaban la palabra, la Torá, sus escritos, por ofrendas de amor? ¿Será que serán justificados en los días postreros, o cuando esté el final, cuando estén en frente del Creador, del trono blanco? Si estamos permaneciendo en su palabra, esa no nos va a dejar corromper nuestro corazón. Si amamos la palabra del Señor, eso no nos va a dejar desviarnos. Y dice y en el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre es el que nos escogió primero. Todos tenemos un propósito. Todos. Somos vasos en manos del alfarero, en manos del que nos hizo. Pero si nos dejamos limpiar, moldear, que Él desarrolle en nosotros un vaso limpio, vamos a tener esa vida eterna. Y dice en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿A causa de qué? De que les hablaba la verdad, de que les decía, si no, ustedes no dejan sus tradiciones, no me pueden seguir. O siguen allá o me siguen a mí. Por eso le decían, deja toma tu cruz y vente. O sea, deja todo lo que aprendiste y toma
toma mi sacrificio, toma lo que yo te estoy enseñando. Bueno, en ese tiempo todavía no hacía el sacrificio, pero decía, toma lo que te estoy diciendo y sígueme. Toma lo que te estoy enseñando, sígueme. Tómate una decisión en seguirme. Y dice en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, si están diciendo que es duro, que no pueden seguir a seguirme, pues si quieren irse también váyanse. Y solamente eran 12. Si usted se pregunta por qué, muchos nos han preguntado por qué no está llena la iglesia. Por esta razón. Porque no les gusta que le hablen la verdad. Porque les gusta escuchar mentira. Les gusta escuchar falsas promesas. Que usted no tiene que hacer ya nada. Que ya se le dio el regalo. Y que ya ahora sí, nunca más va a perder ese regalo. Pero aquí está diciendo otra cosa. Y dice así en el 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, si nosotros creemos que Jesucristo, Yeshua, es el Hijo de Dios viviente, ¿a dónde vamos a ir si no es detrás de sus enseñanzas? ¿A dónde vamos a ir si no lo seguimos? ¿Por cuál camino nos va a llevar si no lo seguimos a Él? Porque dice que nadie va al Padre si no es a través de Él. O sea, si no es a través de mi manera de vivir, si no es a la manera de que yo les enseñé, no hay otra manera para llegar al Padre. Así de fácil. Por eso muchos prefieren mejor irse, porque no quieren cambios, no quieren que nadie les diga qué tienen que hacer, no quieren sentirse corregidos, no les gusta la corrección, les gusta que les digan que están bien, que no importa, Dios te ama, aunque falles, aunque caigas, aunque te... Claro que Él nos va a amar, aunque nos tropecemos. Pero cuando Él ve que estamos esforzándonos y que fue que nos resbalamos, es como cuando está la lluvia y nos resbalamos y nos andamos ahí cayendo sin querer, es cuando el Señor nos da la mano. Pero cuando usted dice, yo me dejo caer como niño berrinchudo, pues ahí quédate. ¿Han visto niños berrinchudos? Sí. Más de alguien ha mirado niños berrinchudos. Que solamente pataleando, Señor, es que si tú no me das esto, yo mejor me voy. Porque son los que les han prometido que el Señor solamente es para recibir, porque tú eres hijo del rey y tú nomás estira las manos y Él te va a dar todo. Como niño berrinchudo. Pero el Señor nos ha dejado palabra para que la obedezcamos y ser obedientes a Él. Y Él dice que Él sabe lo que necesitamos. O sea, cuando obedecemos su palabra, ni siquiera tenemos que decirle, Señor, dame esto, dame lo otro. Él ya sabe que necesitamos. Y aunque usted ni yo le pida, Él sabe lo que yo necesito y Él me lo va a dar en su tiempo. Y mire cómo, sin merecer su perdón y misericordia, la recibimos. Ese perdón
perdón y esa misericordia que Él tuvo por nosotros. Es un regalo. Pero miren lo que dice aquí en Proverbios 28:3, dice, el que cubre sus pecados no prosperará. A ver, ¿por qué no? Si no somos prósperos en alguna área, es porque hay que ver en qué estamos pecando. Mas el que no los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Solamente quién? Quien reconoce y se aparta. O sea, ya no sigue transgrediendo la palabra de Dios. Y vamos a ver qué realmente es pecado. Porque nos han enseñado que solamente no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonio, no hurtarás. O sea, sí son parte de, que son pecados también. Pero la que nos lleva a todos esos pecados, vamos a ver la definición realmente como el Creador lo mira. En 1 de Juan 3:4 lo relata así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, quien, Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, y no hay pecado en Él. O sea, Él nunca transgredió la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en Yeshua, permanece en lo que Él enseñó, no peca. Aquel que obedece todo lo que Jesús obedeció, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Cómo sabemos si ya conocimos al Señor? Si realmente le conocemos. Cuando empezamos a obedecer su palabra. Cuando empezamos a obedecer lo que dice que no hagamos. Cuando empezamos a obedecer, a hacer lo que Él dice que hagamos. Entonces es cuando vamos a reflejar que le conocemos. ¿Y cómo vamos a ir conociendo a nuestro Padre, a nuestro Creador? Paso a paso, poco a poco. Es como cuando usted conoce a una persona. Al principio solamente la ve, lo puro que se ve, su físico. Pero después va conociendo su actitud, va conociendo qué le gusta, qué no le gusta. Y si usted quiere agradar a esta amistad, ya sea solamente una amistad o si es su pareja, usted si quiere agradarlo, no va a hacer lo que a Él no le agrada. Lo mismo con nuestro Creador. Si sabemos que a Él le desagrada, por ejemplo, los alimentos. Hay alimentos que no se deben, más bien, no son alimentos y los han convertido en alimentos. Y se los dejo de tarea, vaya a Deuteronomio 28 y Levíticos 11. Y ahí va a ver que el humano ha hecho alimentos de lo que es inmundo, de lo que no se debe de comer. Entonces, cuando venimos a su palabra y leemos y dice, no harás esto, y yo lo hago, yo misma digo, o sea, Señor, que esto tú lo tienes aquí que no se hace. Entonces mismo nos vamos apartando. Y eso es la promesa del Señor. Si confesamos, o sea, Señor, yo soy un transgresor de tu palabra. Estoy transgrediendo tu Torah. No sabía que tenías fiestas, que tenía que guardarlas de por vida. No sabía que esto que me estoy comiendo no es alimento. Señor, perdóname porque yo estoy comiendo esto y yo no sabía.
O sea, se confiesa. Pero dice, y se aparta, alcanzará misericordia. El que ya no lo hace, el que ya no lo practica, ese va a alcanzar misericordia. Y dice en 1 Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él, o sea, en su palabra de Yeshua, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque si sigue transgrediendo la palabra de Dios, significa que no le ha conocido. No sabe que eso no lo debe de hacer. Y dice en el 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. O sea, lo justo es la palabra de Dios. Como Él es justo, como Jesús, Yeshua. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De Dios? Aquí dice que del diablo. El que practica la desobediencia de su palabra, dice que es del diablo. El que infringe la ley de Dios, dada a Moisés, el que no la cumple, ¿es de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, para descubrirlo, que eso es mentira, y sacarlo a la luz y deshacer esas mentiras. Porque las mentiras siempre tienen poder, ¿cuándo? Cuando no se sabe cuál es la verdad. Mientras está oculto, sigue la mentira ahí triunfando. Pero una vez que se sabe la verdad, queda descubierto y eso ya no tiene validez. Por ejemplo, que alguien venga y te diga, tu padre y tu madre no te amaban, o no te aman, por decirlo así, ¿no? Pero usted va y descubre que los hechos de sus padres es contrario de lo que le han dicho. Se descubre la verdad. Lo mismo es cuando el Padre nos ama, mandó a su Hijo a dar su vida para limpiarnos. ¿Será que nos ama? Nos ama. Él primero nos amó. Ahora, por gracia, por misericordia, por agradecimiento ahora, por esa gracia y esa misericordia que Él tuvo con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Por ser agradecidos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, si usted viene y dice, yo volví a nacer, reconozco que el Creador me puso estas palabras para que yo tenga vida y vida en abundancia. Nacer es ya no hacer lo que hacíamos antes, separarnos. Dice, no, el que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no desobedece sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la figura de nuestro Padre va a empezar a vivir en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si no nacemos de Dios, no vamos a empezar a practicar lo que es de Dios. Por eso Yeshua
¿De quién dice que nació? Del Padre. Por eso Él se presentó de esa manera, para que pudiéramos ver lo sobrenatural, lo que el Creador puede hacer. Si nacemos de nuestro Padre, vamos a hacer lo que Jesús hizo, Yeshua hizo, obedeció, le dio la interpretación correcta a la palabra de Dios. En 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, para que no transgredan la palabra de Dios. Que sepamos que eso existe. Por eso les decía que cuando esto es descubierto, la mentira ya no tiene poder. Y reina la verdad. Y si alguno hubiera pecado, dice, si alguno hubiera transgredido la palabra de Dios, abogado tenemos para con Él. O sea, tenemos a Yeshua que Él abogue por nosotros y nos está diciendo, le está diciendo al Padre, dale otra oportunidad de que Él corrija su camino. Y podemos decirle a Yeshua, ayúdanos, enséñanos cómo tú viviste para poder agradar a nuestro Padre. Y dice así: a Jesucristo el justo, tenemos a Él el abogado. Tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. En eso sabemos si le conocemos. Si no guardamos su palabra, sabemos que no le conocemos todavía. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dijo Juan. Entonces examinémonos. Si somos mentirosos o andamos en la verdad. Por eso dice su palabra, por los frutos lo conoceréis. O sea, por lo que él está practicando, por lo que está produciendo obediencia, ese lo vas a conocer que es hijo de Dios. Y está la verdad en él. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en ti, tienes que andar caminando como Cristo caminó, como el Mesías caminó. Por eso es que le dice, ¿cómo decía el de la fe? El que enséñame que no es por obras. Y dice, yo te enseño mis obras y te enseño mi fe. O sea, al obedecer la palabra, vamos a hacer obras de obediencia. Y la fe es creer. ¿En qué vamos a creer? En la palabra de Dios, en lo que Él nos ha dejado escrito, de la manera correcta de interpretar su palabra. Hay que ir viendo qué es lo que Jesús, Yeshua, hizo para poderlo hacer nosotros también.
Y dice en Joel 2:3, rasgad vuestro corazón y nuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgar, en aquellos tiempos se usaba de que si había algo que era un duelo, un dolor, por algo que había sucedido, se rasgaban sus vestidos. Era una señal de dolor, de angustia. Pero si realmente nos duele estar infringiendo la palabra del Señor, que no nada más lo digamos de labios, sino que rasguemos nuestro corazón y le digamos: Señor, aquí con dolor estoy limpia. Y convertirnos en nuestro Dios, porque Él tiene misericordia. Él no quiere castigarnos. Él no le gusta. Debemos de rasgar ese corazón, debemos de tener arrepentimiento genuino. Que no nos duela del quebrantar, que nos duela quebrantar su palabra. No de labios nada más decirlo: Señor, es que, ay, cómo no me di cuenta antes. Y dar frutos de arrepentimiento. Que se vea que realmente te lastimó verle fallado. Que me duela a mí también. Porque esta palabra va para mí también. Nos debemos de doler profundamente. Y esos frutos de arrepentimiento, ¿cuáles son? Que si me lastimó estar transgrediendo la palabra de Dios, eso quiere decir que voy a retroceder y caminar, obedecer la palabra de Dios. Y ahí es cuando yo estoy a empezar a ponerlos en práctica. Eso significa que estoy dando frutos de arrepentimiento. Dice Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Vea que importante es el arrepentimiento, el regresar, el apartarse de donde va, de apartarse de lo que está haciendo, y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, primeramente desde Jerusalén para todas las naciones, porque él sabía que el pueblo ya se había esparcido. Por eso le está diciendo que es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento, que en su nombre llevemos su palabra. En su nombre está la verdad. Y a través de Él nos limpia de toda transgresión. Él nos perdona. Pero también nos dice: no peques más. Está bien, ya te equivocaste, no lo sabías, no hay problema, pero ya no lo sigas haciendo. Porque esa es su palabra. El arrepentimiento significa no volverlo a hacer, porque realmente le dolió haberlo hecho. El remordimiento es muy diferente. El remordimiento se parece tanto al arrepentimiento. ¿Han visto una persona que solamente dice: y la regué, perdóname, discúlpame,
me siento mal, y hasta llora, hasta se arrodilla, se tira en el piso. Pero al día siguiente se le olvidó toda la promesa y lo vuelve a hacer. Eso solamente fue remordimiento porque fue descubierto. Es como un ladrón. Lo encuentran robando y va a decir, para que no lo lleven a la cárcel o no lo lleven preso o no lo maten. ¿Qué dicen? No lo vuelvo a hacer. Perdóname, ya no lo voy a hacer. Pero sale de ahí, cuando es mañoso, lo sigue haciendo, porque no se arrepintió de corazón. Cuando se arrepiente de corazón no lo vuelve a hacer. Y así debemos de ser nosotros. Pero también cuando nos resbalamos, dice que tenemos abogado para ir a Él y Señor, Yeshua, ayuda. No quiero seguirle fallando a mi Padre. Enséñame ese amor de obediencia que tú tuviste. ¿Y qué va a hacer Yeshua? Padre, perdónalo, porque él no supo lo que hizo. Ayúdale, dale otra oportunidad. Y vamos a Isaías 1:18, dice, venid luego. Cuando fallamos, ¿qué es lo que le dice? Si ya hay un arrepentimiento y dice, pues yo he pecado, pero ahora ¿qué hago? Y dice aquí en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán blanqueados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada por la boca de Jehová, lo ha dicho. Si así les pasó a estos en aquellos tiempos, lo mismo va a pasar ahora. Que si no queremos, primero debe de querer. Primero viene el deseo y después viene el oír. Oír la palabra y ponerla en práctica. Y el Señor esa promesa hace, así como Él nos promete darnos vida eterna, la salvación, tener misericordia de nuestras vidas. También si no queremos, dice que seremos cortados por espada. Tal vez no vayamos a ser degollados ahora, pero espiritualmente morimos. Dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Jesús, Yeshua, Él fue tentado, porque Él estuvo aquí en la tierra también. Eso quiere decir que si Él fue tentado, en todas las áreas, dice, así como tú y yo podemos ser tentados, pero si tenemos la palabra bien firme en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra alma, no vamos a pecar, no vamos a transgredir la palabra de Dios. Y el Señor, como tiene misericordia, nos va a alcanzar esa misericordia y vamos a hallar gracia, vamos a encontrar ese favor y vamos a tener ese oportuno socorro. Él nos va a socorrer, Él va a acudir a nosotros. Cuando
Me acordé ahorita de que decíamos, ¿cómo se llama tu abuelita? Auxilio. Su bisabuela se llama Socorro. Y dice, ¿cómo te llama tu bisabuela? Dice Auxilio. Así es de que el Señor manda socorrernos, manda a sus ángeles a que nos guarden, nos defiendan, y de esa manera podamos tener esa paz. Miren lo que dice esa promesa de tener paz. Miren lo que nos dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ya ven para qué es el Espíritu de Dios? Para que nos recuerde las palabras de Yeshua. Que si guardamos la palabra que Él guardó, vamos a tener esa paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. ¿Por qué? Porque la paz que da nuestro Creador es una paz que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Porque esa paz no la podemos entender. No hay explicación. Porque nuestra mente es muy pequeña para la grandeza de nuestro Señor. Y mire lo que dice en Salmos 119, en el capítulo 119, versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Si amamos sus leyes, tendremos esa paz. Y no vamos a tropezar, porque dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y miren el 166, dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, tus mandamientos he puesto por obra. O sea que si estamos esperando la salvación, tenemos que poner ¿qué? Sus mandamientos por obra. O sea, no nada más estamos diciendo, Señor, sálvanos. Si estamos esperando esa salvación, estamos esperando que nos aparte, nos guarde, tenemos que poner en práctica sus mandamientos. Porque vienen muchas tribulaciones, vienen muchas cosas terribles a esta tierra. Pero ¿cómo nos va a salvar? ¿Cómo nos va a guardar de esa ira? Si estamos en práctica de su palabra, de sus mandamientos, de sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, Él dice que nos va a guardar. Amén. Y dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, tenemos que estar agradecidos por vernos alcanzado. Que no estemos afanados con las cosas de aquí de la tierra, porque no se sabe ni a qué momento va a llegar ya el Señor. Tenemos que preocuparnos. La preocupación de nosotros tiene que ser más de agradar al Eterno que por lo que vamos a tener aquí en la tierra. Claro, tenemos que trabajar también. No quiere decir que nos vamos a cruzar de manos y bueno, nomás esperamos tu venida, no. Pero que no sea nuestro corazón solamente dedicado en los afanes, que nos regocijemos en su palabra.
Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, en la manera correcta que Yeshua, Él vivió, a sí mismo guardará también. Si estamos en su manera de vivir, que Jesucristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es esto: pensar lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí. Esto haced. ¿Ven? Todo lo que Yeshua hizo, todo eso que escuchamos que Él hizo, para los que vieron, para los que ven, para los que vemos lo que Él hizo, eso haced, y Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo? Cuando pongamos en práctica lo que vimos, lo que escuchamos, lo que presenciamos. Eso es lo que vamos a practicar, eso hacer. En Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y los revelaste a los niños. ¿Y quiénes son los niños? Que dice que el que no se vuelva como niño no heredará el reino de los cielos. Entonces, el que no se vuelva como un niño, o sea, que limpie sus pensamientos, que saque todos sus pensamientos enseñados. Y empiece, que un niño cuando está pequeño, todo lo que le pongas en su mente es lo que va a aprender. Entonces hay que despojarnos y ser como niños y empezarle a echar lo correcto. Por eso lo revela a los niños, a los que están buscando, los que limpian su mente para poner las cosas correctas. Y dice en el 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esas cosas solamente el Padre y el Hijo lo conocen, y a quien Él quiere revelárselas. Porque no a todos se los va a revelar, porque lo desperdiciarían, lo tiran. No todos lo van a entender, porque no todos son sus ovejas. Dice que sus ovejas lo escuchan y lo entienden, lo siguen. Mateo 11:28 dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que todo lo que Él aprendió, todo lo que Él nos enseñó, es ligera su carga, fácil de hacerlo. Él no nos está pidiendo que hagamos algo de imposible, algo difícil. Si ya estamos cansados de vivir una vida mediocre, una vida de una enseñanza que no alimenta nuestra alma, esos son los que nos está diciendo: ven a mí. No sigas pensando como piensas. No sigas con esas cargas, con esa esclavitud. Carga mis cargas, mi yugo,
porque ligera es mi carga. En Juan 16:33 dice, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Ve? Si guardamos eso, vamos a tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que si Él lo pudo hacer, vivir entre el mundo, entre tanta pecaminosidad, tanta idolatría, tanta perversidad, si Él lo pudo vencer, también nosotros podemos. Aflicciones dice que vamos a tener. Si a usted le dijeron que el ser cristiano no va a tener ninguna aflicción, le mintieron. Porque aquí dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así es de que yo creo que le vamos a tener misericordia de ustedes y vamos a hacer una tercera parte, porque yo sé que hay mucho por seguir aprendiendo, mucho para saber y tener esas promesas, no perderlas, porque es un regalo de Dios que Él nos ha dado, pero lo debemos de cuidar y saber cómo cuidarlo. Es como una planta. Si le entregan una planta muy bonita en sus manos, pero no la riega, no le pone el agua adecuada, en el tiempo adecuado, le lleva el cuidado, esa planta se va a morir, por más hermosa que se la den. Por eso aquí el Señor nos está enseñando cómo cuidar ese regalo que Él nos ha dado, esas promesas de cómo tener la salvación, la vida eterna, y cómo no perder esa misericordia que Él nos ha dado, tener esa paz, tener esa libertad y ese gran amor. Así es de que los voy a dejar esta parte por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Ahora sí que por este mismo medio, comparta con sus amistades y esperemos que esta palabra le haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Que el Señor les bendiga, les guarde y les siga guiando y les siga dando ese espíritu de sabiduría y de obediencia. Les damos gracias al Señor por sus vidas. Que el Señor les bendiga, les guarde y les prospere en gran manera. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.